Vamos a darle paso a la última sección de esta jornada, que es de ajustes y modificaciones a proyectos aprobados. Y les recuerdo que tenemos un último punto de decreto de cierre. Les agradecería que nos esperaran para que logremos abordar. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina Cardona, hago parte del equipo de seguimiento a proyectos aprobados del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una vez los proyectos son aprobados por el local del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, dichos proyectos pueden ser objeto de ajustes y modificaciones, y adicionalmente dichos proyectos deben dar cumplimiento a los requisitos de la fase de ejecución. Entonces vamos a entrar a revisar ajustes y modificaciones a proyectos aprobados. Lo que nos dice el artículo 19 del decreto 1949 es que los proyectos aprobados por el local del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación pueden ser susceptibles de ajustes y modificaciones, siempre y cuando esas modificaciones no cambien el objeto ni alteren sustancialmente las actividades y el alcance del mismo. Adicionalmente, el Acuerdo 20 de 2014 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías establece tanto los requisitos para la presentación de un ajuste o modificación a un proyecto aprobado, como las tipologías que se deben tener en cuenta para esos ajustes o modificaciones a proyectos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Acuerdo 20? El Acuerdo 20 básicamente nos dice que los proyectos pueden tener dos tipos de ajustes, depende de la aprobación. Entonces, ajustes que deben ser aprobados por el local del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ajustes que pueden ser aprobados por la entidad ejecutora. Para efectos de los ajustes de local, permítame un segundito que tenemos para efectos de los ajustes a los proyectos aprobados, que deben ser aprobados por el local de Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos 8 tipologías que son claras y que pues no dan lugar a ninguna interpretación. Básicamente lo que podemos presentar y aprobar por el local del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen que ver con estas 8 tipologías: la disminución en la cantidad de beneficiarios superior al 10%, la reducción en la meta de productos o indicadores de productos, las modificaciones que tengan que ver con el cambio en las fuentes de financiación y el incremento hasta el 50% del valor total del proyecto. Hay otras 3 modificaciones que se pueden hacer a esos proyectos aprobados, que tienen que ver con el cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto, cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y solicitudes de liberación de recursos de los proyectos. Y como les había mencionado, hay otro tipo de ajustes que pueden ser aprobados por la entidad ejecutora del proyecto. Permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, otro tipo de ajustes, como ya les mencionaba, que pueden ser aprobados por la entidad ejecutora con un previo cumplimiento de unos requisitos, tienen que ver con la modificación de la cantidad de beneficiarios hasta el 10%, la redistribución de los costos del proyecto, la modificación de los planes de desarrollo e indicadores de gestión y el incremento en las metas de los productos o indicadores de productos. Estos son los tipos de ajustes que puede adelantar la entidad pública designada como ejecutora del proyecto. Ahora bien, para efectos de los ajustes que deben adelantar las entidades, es importante que se considere no solamente el Acuerdo 20, sino también el anexo de ese mismo acuerdo. El anexo del acuerdo tenemos básicamente 2 anexos. El anexo 1, que tiene que ver con el manual operativo, en donde se establecen todas las definiciones de los trámites que podemos adelantar.
de la entidad pública designada como ejecutora, todo el paso a paso para cada tipo de ajuste que debemos adelantar y algo que no está establecido dentro del acuerdo 20 específicamente, que son los tipos de correcciones que puede adelantar la entidad. Entonces, básicamente lo que nos dice el manual son todas las definiciones de los trámites que podemos adelantar, ya como les había dicho, todo ese paso a paso y esos ajustes que se consideran como nuevos proyectos. Y el anexo 2, que es nuestra guía de identificación de trámites, que es muy importante, es donde encontramos errores frecuentes en el momento de la presentación de los ajustes. Es esta guía de identificación de trámites donde para cada uno de los módulos, dependiendo del tipo de modificación o ajuste que se va a adelantar, se debe diligenciar una información particular y que deben las entidades ejecutoras del proyecto prestar especial atención para que dicha información, una vez se vaya a presentar a la Secretaría Técnica, el ajuste se encuentre debidamente diligenciada para evitar las devoluciones de los proyectos o las devoluciones de esas solicitudes de ajustes. En esta ficha de identificación de trámites tenemos básicamente 3 módulos. El primer módulo tiene que ver con los ajustes a aprobarlo local. Entonces, en esta ficha les establece puntualmente, dependiendo del tipo de ajuste, cuál es la información que se debe diligenciar para la presentación del trámite. En el módulo de ajustes de entidad ejecutora, igual, se establecen cada una de las tipologías, si es una redistribución de costos, si es una modificación en el plan de desarrollo, se establece cuáles son los módulos que se deben adelantar y diligenciar para la presentación de esa solicitud de trámite. Y un tercer módulo tiene que ver con las correcciones a los proyectos, que tal como les señalé hace unos minutos, no está tan explícito dentro del acuerdo 20, pero que sí lo precisa dentro del manual, que es el anexo, el manual de ese acuerdo 20, que es el anexo 1 de ese acuerdo. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta dentro de las solicitudes de ajustes, tanto de las solicitudes de ajustes que se deben presentar al OCAD, como las solicitudes de ajustes que deben adelantar la entidad ejecutora del proyecto? Primero, y el básico, que no es posible modificar ni el objeto ni los productos aprobados por el OCAD de ese proyecto. Segundo, que cuando se hace una redistribución de costos de las actividades, cuando se eliminan ciertas actividades del proyecto, se debe verificar que ningún producto quede sin fuentes de financiación. Y tercero, que esa ausencia de financiación para alguna de las actividades implica una reducción en las metas del producto, la cual debe ser presentada esa modificación al OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ha encontrado la Secretaría Técnica dentro de la presentación de los ajustes, tanto de entidad ejecutora como los ajustes que deben ser aprobados por el OCAD? El primero, básicamente, que cuando la entidad presentadora del proyecto no es la misma entidad ejecutora, se debe presentar una carta de presentación del ajuste suscrita por los representantes legales de ambas entidades, tanto de la entidad presentadora como de la entidad ejecutora del proyecto. Otro error frecuente que encontramos es que las entidades no anexan o no remiten esa certificación técnica de ajuste expedida por el supervisor o interventor del contrato en el evento en que el proyecto cuente con supervisión o interventoría contratada. Y tercero, el presupuesto ajustado cuando se redistribuyen los costos de las actividades. Es muy importante que las entidades, en el momento de hacer la solicitud del ajuste, remitan el presupuesto ajustado del proyecto que están solicitando modificación. Acá les presentamos algunos tips que se deben tener en cuenta para evitar o minimizar esa devolución de esos ajustes. El primero tiene que ver con la ficha de identificación de trámites, y es que para el diligenciamiento de la ficha se recomienda consultar el punto DAT del proyecto. En algunas ocasiones, cuando revisamos la MGA, el PDF de la MGA es distinto al punto DAT. No sabemos por qué motivo se presenta esa situación, pero lo que le recomendamos a las entidades es que se verifique cuando vayan a diligenciar la ficha el punto DAT del proyecto.
La segunda recomendación que se debe tener en cuenta es que se debe incluir la información exacta del proyecto aprobado por el OCAT consignada en la MGA. Muchas veces nosotros, cuando recibimos el ajuste, verificamos esa información de MGA y es distinta a la que nos están presentando en el ajuste. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes revise esa MGA, verifique que cuando vaya a enviar la solicitud de ajuste del proyecto, esa información sea consistente con la que esté consignada en la MGA. Los ajustes relacionados con cambios en el valor total del proyecto, ahí especifica una columna en la cual se les precisa o se indica cuál es la diferencia entre el valor inicialmente aprobado y el valor ajustado. Entonces es importante que en ese ajuste de cambios del valor total del proyecto se indique puntualmente la diferencia entre el valor del inicialmente aprobado con el valor del ajuste que están presentando. Y una última recomendación tiene que ver con los ajustes de redistribuciones presupuestales que son aprobados por la entidad ejecutora, que no deben modificar esas fuentes de financiación. ¿No? Entonces continuamos con el seguimiento de requisitos de la fase de ejecución. En el marco de la circular 57 del Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría Técnica debe realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la fase de ejecución. Básicamente los requisitos de la fase de ejecución son dos. Primero tiene que ver con los requisitos de ejecución, que en temas prácticos es requisito de giro, y los requisitos previos al inicio de la etapa contractual. Para los requisitos de ejecución, de conformidad con el artículo 11 del acuerdo 17, tenemos que remitir una documentación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para acreditar ese cumplimiento de esos requisitos, y con la radicación de la totalidad de la documentación, pues se adelanta un trámite de giro ante el Ministerio de Hacienda. Por parte de la Secretaría Técnica, una vez el proyecto es aprobado, nosotros debemos remitirle a la entidad ejecutora del proyecto copia del acuerdo del OCAD, certificación del cociente de giro y nombre y NIC del ejecutor designado para remitir estos documentos al ejecutor. Una vez el ejecutor cuente con esa documentación, debe remitir los anteriores documentos más la certificación bancaria de la cuenta maestra, la copia del acto administrativo de incorporación al presupuesto, orden de giro suscrita por el representante legal y copia del acta de posesión del representante legal. Con toda esta documentación, nosotros, una vez aprobado el proyecto, como ya les había indicado, se remite esa documentación, la totalidad de la documentación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de ese requisito de giro o requisito de ejecución. Y el segundo tiene que ver, de acuerdo con el artículo 7 del acuerdo 15, tiene que ver con un cumplimiento de conceptos, licencias, permisos y demás requisitos legales que se pueden cumplir o dar cumplimiento durante la verificación de requisitos del proyecto, en el momento en que yo lo presento ante el OCAD o posterior a ello. Lo que nos dice la norma es que tenemos 6 meses prorrogables, por otros 6 meses igual, para dar cumplimiento a estos dos requisitos. Entonces, una vez aprobados el proyecto, tenemos 6 meses, que es la fecha límite para el cumplimiento de requisitos. La Secretaría Técnica, para el cumplimiento del primer requisito, que es requisitos de giro, le solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que nos certifique si la entidad pública asignada como ejecutora del proyecto ya radicó la totalidad de la documentación ante ese ministerio. Y para el cumplimiento de los otros requisitos, pues de los requisitos previos al inicio de la etapa contractual, nosotros como Secretaría Técnica expedimos esa certificación de cumplimiento de requisitos previos. Entonces, en el mes quinto, es decir, una vez aprobado el proyecto, en el mes quinto de aprobado el proyecto, la Secretaría Técnica siempre les envía una comunicación o les recuerda para aquellos proyectos que no han dado cumplimiento a esos requisitos, que o bien radiquen la documentación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público si es un requisito de giro, o que remita el concepto, licencia, permiso ante la Secretaría Técnica para la verificación del cumplimiento del requisito previo al inicio de la etapa contractual, o si no puede dar cumplimiento a ninguno de los dos dentro de los 6 meses que tiene por ley la entidad ejecutora para el cumplimiento de los requisitos, que remita una comunicación a la Secretaría Técnica en la cual solicite la prórroga
para el cumplimiento de dichos requisitos. Entonces, a los 6 meses nosotros recibimos esa solicitud de prórroga como Secretaría Técnica, la presentamos ante el local del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y nuevamente, una vez prorrogado el término para el cumplimiento de esos requisitos, volvemos a hacer seguimiento en los próximos 6 meses para verificar que efectivamente el proyecto dio cumplimiento a los requisitos de la fase de ejecución, que son los dos que les mencioné. Si la entidad territorial, al término de 12 meses después de haber sido la entidad ejecutora, 12 meses después de haber sido aprobado el proyecto, no ha dado cumplimiento a los requisitos de ejecución, la Secretaría Técnica debe presentar ante el local del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación la solicitud de liberación o la liberación de los recursos del proyecto. Entonces es muy importante que las entidades ejecutoras del proyecto den cumplimiento a esos requisitos de la fase de ejecución durante o en los términos establecidos por la ley. No sé si tengan alguna inquietud frente al cumplimiento de requisitos de la fase de ejecución. Sí. Cuando uno de los proyectos presentados, que es de Ciencia y Tecnología, también tiene recursos de algún otro fondo, hay pues un decreto que dice que la verificación inicial es una verificación corresponde a la Secretaría Técnica de los recursos que más grandes. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál sucede en este caso? Sí, señor. Bueno, lo digo por un proyecto de BAUPES que tenía la mayor parte en Ciencia y Tecnología. Ellos dijeron, no, yo nos pido la Secretaría Técnica de Ciencia y Tecnología, decía, no pedimos la verificación de requisitos porque eso lo debe hacer también la Secretaría Técnica del otro fondo. Nos tocaría revisar el caso, porque sí recuerdo que nosotros recibimos una solicitud del departamento del BAUPES, no sé si es el proyecto de Guaracú, del que me estás hablando. Sí, nos tocaría revisar cuál fue la situación, porque no la tengo presente de esa forma como tú me lo estás presentando. Pues tenía parado eso, porque ¿quién les pedía? Ninguna de las dos partes se lo quería pedir. ¿Qué hacían? ¿Cómo seguían con el proceso? ¿Cómo contrataban? ¿No podían hacer? En este momento no lo tengo presente. Sí, efectivamente nosotros sí dimos respuesta a un requerimiento del departamento del BAUPES, particularmente del proyecto de Guaracú, pero nos tocaría revisar el caso particular porque sí, nosotros en su momento lo revisamos y emitimos respuesta, pero nos tocaría revisarlo nuevamente porque no tengo en la cabeza. Respuesta mediante oficio, porque sí, como la certificación como tal, no les pidieron. No, te enviamos respuesta mediante el correo de la Secretaría Técnica del Fondo. Eso sí recuerdo, que la respuesta se emitió desde el correo de la Secretaría Técnica. Pues, bastante tiempo tratando Sí, de eso, sí, nos toca, lo que te digo, nos tocaría revisarlo porque no lo recuerdo de la forma que me lo planteas, pero tocaría nuevamente como retomar el tema. ¿Te parece? Perfecto. No sé si hay alguna otra inquietud. Dime. Finalmente, frente a este proyecto, la Secretaría Técnica Local Región Llanos nos tuvo que emitir una certificación de cumplimiento de requisitos cuando no debía ser ello, ¿sí? Para no crear traumatismos en el proyecto, finalmente. Pero según los acuerdos, no le correspondía a la Secretaría Técnica Región Llanos expedir esta certificación. Así se concluyó. Así se concluyó, exactamente. Por eso te digo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología no lo hizo. Nos tocó a nosotros como Secretaría Técnica de Local Región Llano hacerlo. Porque pues ellos ya decían, pero ¿qué hago? Si ninguno de los dos me soluciona. Déjame, ya estamos verificando acá cuál fue el caso y si quieren al final de la reunión lo revisamos. Particularmente. Pues para que no se vuelva... Estamos hablando de los requisitos de la fase de ejecución o de ejecución. El proyecto iba cofinanciado con dos fondos, Fondo de Ciencia y Tecnología y Fondo de Compensación Regional. Sí. ¿Sí? Para el tema de la infraestructura del proyecto. Para poder hacer la contratación de la implementación y la infraestructura se necesitaba cumplir con el requisito de certificación
de la de inicio aprobación. previo a la etapa contractual, es el que tú me estás hablando. Porque el Fondo de Ciencia y Tecnología solo hizo la aprobación de los 900 millones que corresponden al Fondo de Ciencia y Tecnología y no aprobó los 400 millones que estaban siendo cofinanciados por el otro fondo. Ya que surgió doble evaluación, nos tocó pasar la misma tramitología con el fondo. Y el valor total del proyecto son 1.300 millones. Fueron dos evaluaciones Bueno. diferentes. Bueno, nos tocaría revisar el caso porque no tengo presente si es puntualmente para la certificación de requisitos previos al inicio de la etapa contractual o si fue ya otro proceso dentro de la viabilización, priorización y aprobación, que es distinto. Entonces nos tocaría revisar. Yo sí les propondría, si quieren, ahora les hablo un espacio, aprovechando que está el departamento acá, están ustedes en una salita para que puedan revisar el tema a profundidad y que el departamento pueda tener una respuesta. Perfecto, Y gracias. continuar para darle paso a los otros puntos. Sí, no sé qué otra pregunta tengamos de este tema. Perfecto. Entonces, Vamos a para darle paso. efectos de cualquier inquietud que tengan, acá está nuestro usuario en Skype. Las personas que quieran hacer videoconferencias para efectos del tema de ajustes, vigencias futuras o el cumplimiento de requisitos de ejecución, este es nuestro usuario. Cualquier inquietud la pueden enviar a través del correo del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y los teléfonos del equipo de seguimiento a proyectos aprobados, la extensión es 5801 y 5804. Con todo gusto, pues por esos medios vamos a atender las inquietudes que ustedes tengan. Mil gracias.